Bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Soy la luz y la puerta en Juan capítulo 9 y capítulo 10. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Agradecemos, Padre, por ser nuestro protector, Padre, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Padre, que nunca nos ha desamparado ni nos ha olvidado. Agradecemos, Padre, Señor, por estar ahí siempre presentes y por poder, Señor, guiarnos a pesar de nosotros mismos a veces, que quizás elegimos el camino incorrecto. Gracias, Padre, por siempre seguir tocando la puerta de nuestros corazones y nunca darte por vencido. Pedimos, Padre, que guíes nuestros pasos, que nos ayudes y que asimismo, Padre, toques hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, diariamente, y que podamos vivir vidas que sean de tu agrado. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá el capítulo 9, el capítulo 10 es el capítulo 9, vemos cuando se le da vista al ciego, cuando titulado Yo soy la luz, y el capítulo 10, el pastor de las ovejas, cuando dice Yo soy la puerta. Los reclamos de Cristo no se limitaron a atraer la atención de los hambrientos y enfermos, también llegaron a los oídos de los escribas y fariseos, líderes religiosos preocupados en mantener el status quo, que a su vez respondieron y resistieron airadamente. Pero ¿cómo usted refuta, hermanos, a un hombre que predica que él es la luz del mundo y luego lo prueba dando visión a un hombre ciego? Imagínense, ¿cómo va uno a refutar eso? Que reclama hacer la resurrección y la vida, como dice el capítulo 11:25, y luego valida ese reclamo levantando un hombre de la muerte. La decisión es clara: o le creen o tratan de silenciarlo de una vez a sí mismo y por todas. El capítulo 9 nos muestra asimismo que cuatro reacciones diferentes ante Jesús. Los vecinos revelaron sorpresa y escepticismo, los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio, los padres creyeron, pero callaron por temor a la excomunión, y el hombre sanado demostró una fe constante y creciente. Una creencia común en la cultura judía era que la calamidad y el sufrimiento eran el resultado de algún pecado. Pero Cristo utilizó el sufrimiento asimismo de este hombre para enseñar acerca de la fe y glorificar a Dios. Vivimos en un mundo caído donde la buena conducta no recibe siempre una recompensa y la mala conducta no recibe siempre lo que es un castigo. Por lo tanto, los inocentes a veces sufren. Si Dios quitase el sufrimiento cada vez que lo pidiésemos, ¿lo seguiríamos por comodidad y por conveniencia? Una pregunta para meditar. Y no lo seguiríamos por amor ni por devoción. ¿Quién sabe? Capítulo 9, versículo 7, vemos que Ezequías construyó el estanque de Siloé. Sus obreros abrieron un acueducto subterráneo, un manantial que estaba fuera del muro de la ciudad para que llevase agua al interior de la misma. Así que la gente podía obtener agua sin temor al ataque. Y esto resulta, ¿verdad?, en una cosa muy importante durante el tiempo donde a veces la gente cuando estaban en estos caminos, hermanos, les atacaban, les robaban y les hacían daño. Mientras los fariseos investigaban y discutían acerca de Jesús en el capítulo 9 del 13 al 17, la gente se sanaba y cambiaba. El escepticismo de los fariseos no se basaba en la falta de evidencia, sino en los celos debido a la popularidad de Jesús y su influencia en las personas. De igual manera, el día de reposo de los judíos es el sábado. Era el santo día de descanso de la semana. Los fariseos elaboraron una larga lista específica de permisos y prohibiciones referentes al día de reposo. Así que prácticamente, hermanos, trabajar, ¿verdad?, con lodo y sanar al hombre se consideraba tipo trabajo y por lo tanto estaban prohibidos. Así que es posible que Jesús haya hecho el lodo a propósito a fin de enfatizar su enseñanza acerca del día de reposo. Es bueno de ocuparse de las necesidades de otros, hermanos, aun cuando implique trabajar en el día de reposo, como nos muestra Jesús. Capítulo 9, 25. Vemos aquí que ya el ex ciego había escuchado las mismas preguntas demasiadas veces. No sabía cómo ni por qué Jesús lo sanó, pero sí sabía, hermanos, algo milagroso que sucedió. Y fue el hecho de que cambió su vida milagrosamente y no temía, hermanos, el decir la verdad. La nueva fe
del hombre fue severamente probada por algunas de las autoridades. Lo maldijeron y lo expulsaron de la sinagoga. Capítulo 9, 38 nos muestra, ¿verdad?, cuánto más experimentaba este hombre a sí mismo su nueva vida a través de Cristo, más confiaba en aquel que lo sanó. No solo adquirió la vista física, sino también la espiritual al reconocer a Jesús, primeramente como un profeta en el capítulo 9, versículo 17, luego como su Señor. Cuando usted va a Cristo, empieza a verlo de manera diferente. Capítulo 9, 40 al 41. A los fariseos les chocó que Jesús pensase que eran ciegos espirituales. Jesús les contestó que solo la ceguera, obstinación y estupidez disculpaba su conducta. A los que fueron receptivos y reconocieron que el pecado en verdad los tenía ciegos en cuanto a conocer a la verdad. Capítulo 10, versículo 1 nos muestra que de noche a menudo se juntaban las ovejas dentro de un redil para protegerlas de ladrones, del tiempo o de animales salvajes. Los rediles, hermanos, eran tipo unas cuevas, apriscos o áreas abiertas rodeadas de paredes construidas de piedra o ramas. Por lo general, el pastor dormía dentro del redil para proteger a sí mismo las ovejas. Del mismo modo que un pastor cuida de sus ovejas, Jesús, el buen pastor, cuida de su rebaño, quienes lo siguen. El profeta Ezequiel, al predecir la venida del Mesías, lo llamó pastor, como dice Ezequiel capítulo 34, versículo 23. En el redil, hermanos, el pastor cumplía la función de puerta, permitiendo la entrada a las ovejas y protegiéndolas. Jesús es nuestra puerta a la salvación de Dios. Él ofrece acceso a sí mismo a la protección y la seguridad. Cristo es nuestro protector y algunas personas toman a mal que Jesús sea la puerta, ya que Él es el único acceso, hacia, hermanos, a sí mismo hacia Dios. En contraste, así mismo, con el ladrón, en el capítulo 10, versículo 10, que viene para arrebatar la vida, Jesús da vida. La vida que Él da ahora es abundantemente más sobreabundante. Da perdón, amor y dirección de igual manera. El asalariado cuida las ovejas por dinero, mientras que el pastor lo hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solo lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida a sí mismo por nosotros. Las otras ovejas eran los gentiles en el capítulo 10, 16. Representan los gentiles. Jesús vino para salvar a gentiles y a judíos por igual. Esta es una revelación de su misión mundial, morir por los pecados, hermanos, no solamente de los judíos, sino del mundo entero, los judíos y los que no son judíos, que son conocidos como gentiles. La muerte y resurrección de Cristo como parte del plan de Dios para la salvación del mundo estaban totalmente bajo el control de Dios. Nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Si Jesús solo hubiese sido un hombre, sus declaraciones de que era Dios habrían probado su locura, pero sus milagros demostraron que sus palabras eran ciertas. Él verdaderamente era Dios. Los líderes judíos no veían más allá de sus propios prejuicios y miraban a Jesús únicamente desde una perspectiva humana. Jesús confinado a un cuerpo humano, pero a Jesús no se le puede limitar desde este punto de vista, en esta visión, hermano, restringida, como si tuviera límites. El capítulo 10, 23 nos muestra, 22 y 23, que la fiesta de la dedicación conmemoraba la restauración del templo bajo Judas Macabeo en el año 165 a.C., después que Antíoco Epífanes lo profanase al sacrificar un cerdo sobre el altar del holocausto. ¿Y por qué fue visto como profanación o profano, verdad? Coger un cerdo y sacrificarlo a sí mismo sobre el altar del holocausto. Porque si nos acordamos, hermanos, los cerdos son vistos como animales que estaban contaminados, como animales que eran impuros. Y era un tipo de carne que era prohibida comer así mismo para los judíos. La fiesta se celebraba a finales de diciembre. Esta es también la actual fiesta de las luces, que se conoce como Hanukkah. Así que si no ha escuchado de Hanukkah, hermano, busque en el libro de Juan capítulo 10, versículo 22 y versículo 23, y ahí tiene un poquito de los datos en cuanto a esto.
El pórtico de Salomón era una galería cubierta sostenida por grandes columnas de piedra, la cual se encontraba en el patio del templo apenas traspuestos los muros en el capítulo 10:23. Podemos ver que muchas personas que piden pruebas lo hacen por motivos que no corresponden. La mayoría de aquellos cuestionadores no deseaban seguir a Jesús como él quería. Tenían la esperanza de que Jesús se proclamase Mesías por razones no exactamente correctas. Así que del mismo modo que un pastor en el capítulo 10, 28 al 29, ¿verdad? Está dispuesto a proteger a sus ovejas, Jesús protege a su pueblo del daño eterno. A pesar de que es de esperar que los creyentes sufran en la tierra, Satanás, hermanos, no puede dañar sus almas ni quitarle sus vidas, su vida eterna con Dios. Así que, hermanos, Satanás no nos puede robar, ¿verdad? Nuestra vida eterna con Dios. Los líderes judíos intentaron cumplir la directiva que se encuentra en el Levítico 24:16 con respecto a los blasfemos. Los que afirman ser Dios tenían la intención de apedrear a sí mismos a Jesús. Y Jesús se refería al Salmo 82, versículo 6, en el capítulo 10, versículo 34 al 36, donde a gobernadores y jueces israelitas se les llama dioses, como dice Éxodo, capítulo 4, versículo 16 y capítulo 7, versículo 1. Si Dios llamó dioses a los líderes israelitas porque eran agentes de la revelación de Dios y de su voluntad, ¿cómo podría ser blasfemia que Jesús se llamase hijo de Dios? Jesús estaba reprendiendo, hermanos, en este momento a los líderes religiosos porque Él es el Hijo de Dios. Es un singular y sin paralelo relación de unidad con el Padre. La escritura no puede ser quebrantada, es una declaración de la verdad de la Biblia. Si aceptamos a Cristo como Señor, también debemos aceptar su testimonio de la Biblia como palabra de Dios. Así que, hermanos, no podemos decir que creemos este poquito de la Biblia y esto otro poquito de la Biblia y esto que dijo Jesús y esto otra cosita que dijo Jesús, pero no creemos la palabra en su totalidad. Jesús es Dios. Y como tal, hermanos, tenemos que entender, y es un poquito difícil de entender a veces, que tenemos, hermanos, Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. Sigue siendo un Dios, no tres dioses, un Dios en cual dentro de su ser tiene funciones diferentes. Y podemos decir, si fuéramos a localizar, ¿verdad? O a separar para poder quizás tener una mente que nos ayude un poquito a entender por las limitaciones humanas, Dios Padre mora en el cielo, Dios Hijo mora en la tierra, el Espíritu Santo moraba en los alrededores. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Te adoramos, Señor, y te agradecemos, Padre, ya que tu Espíritu Santo, Padre, mora en nuestras vidas, en nuestro ser. Te agradecemos, Padre, por tu palabra y por el recordatorio, Señor, de que a pesar de ser perseguido, vituperado, golpeado, lastimado, herido, mofado, nos amas tanto, Señor, que nos diste la importancia que no merecíamos, tomando nuestra muerte que nos correspondía a nosotros en esa cruz para traer perdón a nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que hiciste y por lo que haces diariamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y que no se olvide, hermano, Dios le bendiga grandemente. Recordemos buscar la presencia del Señor todos los días. Bendiciones a todos.